¿Quisieran ustedes, queridos y apreciados televidentes, radioescuchas, amenizar este fin de semana con un cuento que no es cuento sino cosa real, pero que podría haberlo escrito la señora Corín Tellado, porque tiene las cursilerías sensibleras y romantiqueras propias de las novelas de la señora Tellado? Pero delinea y denota la corrupción idiosincrática de América Ladina, no América Latina, América Ladina. Lo ladino tiene, bueno, dos acepciones, ¿no? Es una lengua propia de los judíos sefarditas de España, pero nada que ver con ellos. Ladino también significa pícaro, astuto, inconfiable. Ladino no tiene nada que ver con la lengua de los sefardíes. América Ladina. A ver, lo que viene a continuación no es cuento ni metáfora, ni es telenovela, es real. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, acaba de destituir por pillo y por corrupto a su presidente, un estadounidense de nombre Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone, estadounidense de origen cubano. Quiero entregar a ustedes esta tradición que tiene ya cerca de 80 años de haberse observado y obedecido. Es una tradición de la cual el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo nunca se han salido, nunca han violentado. ¿En qué consiste la tradición? El Banco Mundial se reserva siempre su presidencia a un estadounidense. Siempre. El Fondo Monetario Internacional a un europeo y el Banco Interamericano de Desarrollo a un latinoamericano. Esto se ha observado siempre y, como sabemos, la costumbre es fuente de ley, aunque la ley no esté escrita. Pues esta tradición la violó el estadounidense que ya mencioné, Mauricio Claver Carone. Como estadounidense no podía haber sido presidente del BID, pero lo fue. ¿Cómo lo fue? Porque se alió, se coludió, se vinculó con un corrupto ecuatoriano. Recuerdo a ustedes quién fue disculpe, yo no tengo ningún problema en mi lenguaje de llamar a la gente por su nombre cuando lo merece. Este sinvergüenza de Richard Martínez, ex ministro de Finanzas de el ladrón Lenín Moreno. Recuerden ustedes que cuando el sinvergüenza de Richard Martínez fue ministro de Finanzas del Ecuador, tomó los fondos que servían para la reconstrucción de Manabí después de su terremoto en abril del año 16. Tomó fondos que tenían un destino social, los acopió, los reunió, hizo con ellos más de $2,000 millones para pagar a los usureros tenedores de los bonos Global. ¿Sí se acuerdan? Este sinvergüenza, Richard Martínez, ministro de Finanzas del ladrón Moreno. Vamos a otro punto que es real. La Constitución ecuatoriana vigente, la del 2008, y todas las anteriores, en su artículo 153, la Constitución vigente, dice que un ministro de Finanzas o una autoridad financiera ecuatoriana no puede ser
parte ni miembro de un organismo financiero internacional acreedor del Ecuador. Durante 2 años después de su ejercicio, es decir, Richard Martínez, ministro de Finanzas, no podía haber sido parte del BID, porque el BID es una institución financiera, es un banco, Banco Interamericano de Desarrollo, que es acreedor del Estado ecuatoriano. Pero se violó la Constitución. ¿Cómo se violó la Constitución? Otro sinvergüenza de nombre Íñigo Salvador, procurador del Estado, se inventó, cuando fue consultado por el ladrón Moreno, ad hoc la consulta para facilitarle a Richard Martínez ir a parar al BID. Se consultó al procurador, al abogado del Estado, a Íñigo Salvador. E Íñigo Salvador se inventó, que es una invención gruesa, grosera, que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco, no era entidad financiera, porque no estaba reconocida por el Código Monetario ecuatoriano como banco. Pero sí, somos deudores del BID, pues, Banco Interamericano de Desarrollo. Este sinvergüenza de Íñigo Salvador, procurador, se inventó esta artimaña y dijo que el BID no era banco. Es decir, que el Banco de Desarrollo Interamericano no era banco. Y que por tanto Richard Martínez podría ir en su calidad de exministro de Finanzas allá. ¿Cómo fue allá? Fue a pedido de este otro corrupto que mencioné al principio, Mauricio Claver Carone, que le dijo a Martínez: Richard, necesito tu voto para ser presidente del BID, porque no me corresponde, porque soy estadounidense, porque ese nombramiento correspondería a un latinoamericano, pero ayúdame tú con tu voto. Y a cambio yo te traigo aquí al BID como vicepresidente. Esa fue la colusión. Entonces, el sinvergüenza de Richard Martínez hizo posible, porque es uno de los gobernadores del BID como ministro de Finanzas, con su voto, que Mauricio Claver Carone fuera el presidente del BID. A cambio, Claver Carone se inventó una tal vicepresidencia de pueblos que nunca ha existido en el BID. Se inventó Mauricio Claver Carone, creó por su propia voluntad esta vicepresidencia y se la entregó a Richard Martínez. Y allá está, allá trabaja, con una cantidad exuberante de dólares, producto de esta sinvergüencería y producto de esta corrupción. Pero ahí no queda la cosa, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué razón Mauricio Claver Carone ha sido destituido del BID? Pues amárrense bien los cinturones para que no caigan para atrás con patatús. Porque Mauricio Claver Carone sedujo, aquí entra Corín Tellado, a una señora casada, de nombre Jessica Bedoya. Y con nombre y apellido estoy bien informado. Con Jessica Bedoya la enamora, la seduce y la convierte en su amante. Y lleva a su amante al Banco Interamericano de Desarrollo como jefa de gabinete. Al principio, con $220,000 anuales de ingreso. Poco más tarde, sube los ingresos de Jessica Bedoya, Mauricio Claver, a 300,000 y pico. Y acto seguido, los eleva a $400,000 anuales, pagaderos a su amante, Jessica Bedoya, señora casada, también Claver casado. Es denunciado Mauricio Claver Carone por esta sanfazón, por esta desvergüenza, por esta impudicia. Y el Banco Interamericano de Desarrollo nombra una comisión imparcial para que investigue, para que averigüe sobre la veracidad de los datos denunciados. Viene la comisión y los confirma. Los confirma de pe a pa. Pero la destitución necesitaba
del voto mayoritario de los gobernadores del BID, que son a su vez los ministros de finanzas de nuestros países. Los ministros de finanzas de nuestros países, gobernadores del BID, confirman el castigo. Mauricio Claver y Jessica Bedoya son destituidos por corrupción. Y aquí viene la pregunta que quiero hacerle al señor ministro, que sé que es una muy buena persona, el señor ministro de Finanzas del Ecuador, don Pablo Arosemena, economista. ¿Cómo fue su voto, señor economista? Sabemos que el 90% de gobernadores del BID, ministros de Finanzas, confirmaron la destitución del corrupto. ¿Cómo votó usted? Respóndanos, por favor. Es menester que los ecuatorianos debemos saber cómo votó usted, señor economista Pablo Arosemena. Y concluyo esta telenovela romancesca, cursilona, de Corín Tellado, protagonizada por latinoamericanos. Saldremos algún día de lo que somos. Aquí se ha eliminado desde hace tiempo, por el riesgo de caer en análisis racista, el análisis antropológico y cultural de lo que somos. Somos lo que somos y estamos como estamos porque somos latinoamericanos, pero con D, de dedal, de dedo, latinoamericanos. ¿Saldremos algún día? Dios quiera que sí, ¿no? Pareciera que tenemos fallo de fábrica y ni cómo devolver porque vinimos sin garantía. Bueno, les dije, ¿no? Amenicen el fin de semana. Otra preguntita. El señor ministro de Finanzas, a quien aprecio y estimo, ojalá pueda entrevistarlo, le invito en los próximos días para hablar de temas económicos. Ha sido preguntado de cómo así él se queja de que faltan recursos y dinero al erario, a la caja fiscal, cuando el señor presidente de la República en la escuela de policía va y dice, este edificio donde fue asesinada la señora Belén va a ser demolido, va a ser derruido. ¿Cómo es posible que nos sobra la plata para hacer un nuevo edificio en lugar de remodelarlo, replantearlo, nada más que eso? Y el señor ministro de Finanzas, don Pablo Arosemena, no contesta. 3 veces le preguntan cómo es que no tenemos plata cuando el presidente quiere demoler todo un edificio en la escuela de policía. Le preguntan 3 veces y 3 sendos periodistas distintos y nunca contesta. Responda, don Pablo. Y ojalá usted se deje entrevistar para yo también preguntarle por qué en esta situación de carencia y de pobreza del fisco el presidente se da el lujo de anunciar la destrucción y el derruimiento, el derrocamiento de un edificio para iniciar la costosa construcción de uno nuevo. Bueno, ojalá haya cumplido con mi propósito de que rumiando, ¿no es cierto?, rebobinando este comentario que les entrego hoy día, viernes, puedan de alguna manera, porque no queda otra cosa, divertirse, mis amigas y amigos, porque es como para comedia, ya no tragedia, comedia latinoamericana. Un abrazo, hasta el lunes.